Ustedes han ido identificando y identifican y van a ir reconociendo los factores de riesgo muy variados, distintos en cada familia, en cada contexto, en cada comunidad, y han ido también diseñando programas para hacer frente a esos contextos, haciendo uso de los recursos, considerando los recursos que hay en ese contexto, en esa comunidad. Pero un recurso fundamental y clave es quien está al frente, eres tú. ¿Verdad? Eres tú, es el recurso fundamental. Por lo tanto, como recurso fundamental tienes que identificar bien el contexto, cuáles son esos factores de riesgo que finalmente han llevado a que esto sea así, y cómo puedes darle solución considerando los factores protectores. Y de la misma manera entonces va a plantearse a nivel, al siguiente nivel. Hemos estado hablando a nivel individual, a nivel de padres, a nivel de familia. Un contexto que se presenta ahí es el contexto educativo, ¿verdad? El colegio, y quizás en algunos no solo el colegio, sino también la universidad, ¿verdad? Está vinculado. Y luego viene el contexto, quiero avanzar un poco porque si no, no vamos a terminar esta parte, los factores de riesgo a nivel comunitario, bajo la misma lógica. Entonces, esta parte quiero plantearles, es decir, a nivel individual, sí, se vincula fuertemente con el rol que ustedes tienen, ¿sí? Trabajan de manera individual, trabajan con la familia, trabajan con los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo han planteado o cómo trabajan vinculado esto a la comunidad? Porque sí, está claro, y ustedes han mencionado también, de que la recuperación de una persona que tiene este problema tiene que ver, sí, va a ocurrir siempre en cuando cambia a nivel individual, cambia ayuda, el soporte, en este caso el contexto familiar, el nivel de relaciones, ya sea de padres o en el ámbito educativo, tiene que cambiar. El contexto comunitario también, ¿verdad? ¿Y cómo se está visualizando, cómo visualizan ustedes entonces? Entiendo que la comunidad es un espacio cerrado y el trabajo es adentro, pero hay que trabajar hay que identificar factores de riesgo comunitario, factores de protección a ese nivel. Porque cuando ustedes ya lo decían, cuando él sale, tiene que estar en la comunidad, tiene que estar en la calle. Entonces, ¿cómo se está visualizando ese trabajo? ¿Qué es lo que se hace para? Así es. ¿Cómo se está visualizando, cómo se está trabajando desde el rol que les corresponde en este nivel de fortalecer factores de riesgo, en este caso a nivel comunitario? Vamos por acá. Bueno, una cosa que opino también humildemente es que hay cosas que van más allá de mi campo de acción. Cuando ya hablamos de comunidad, de cambios comunitarios, yo ya veo ahí pocos recursos de cambio, ¿no? Pero si yo cambio algo fundamental que es mi percepción de cosas que van más allá de mi campo de acción, yo cambio la forma en cual proceso esa realidad que estoy viendo, yo creo que sí me puedo proteger de una manera muy singular. Vamos por ahí. Yo lo que quería decir es que luego de pasar por un proceso de comunidad terapéutica, existe lo que se llama la casa de reinserción, ¿no? Que es la segunda fase, por no llamar la tercera, la segunda fase, donde el residente, después de haber estado como MP, auxiliar y todo, a su debido momento, indicado ya por los profesionales, pasan a una casa de reinserción que tienen horarios, ¿no? Y con toxicológicos, horario de llegada, horario de salida, y como dice la misma lectura del libro NA de Azul, a los primeros meses es bueno no manejar dinero, no tener relaciones sentimentales con ninguna chica, etc, ¿no? Y obviamente eliminarte tu cuenta de Facebook y cambiar tu grupo de amigos, ¿no? O sea, eso es lo que pienso yo. Ok. Miren, si es que y sigue la misma lógica, si a nivel individual hemos identificado el riesgo y de protección, a nivel familiar lo mismo, a nivel de la comunidad lo mismo, porque, ok, por ahora temporalmente tú estás en este espacio, pero luego tú continúas tu vida en un contexto. Y claro, entonces el proceso de reinserción toma en cuenta que los factores protectores a nivel de la comunidad. Porque ese proceso de acompañamiento para que la persona que está vaya, tiene que ser tomando en cuenta los factores
protectores a nivel de la comunidad. Porque todo lo que está aquí y otros lo encuentras en la comunidad. Entonces ahí viene el proceso de readaptación, ¿verdad? De habilitación a la sociedad. Así es. Yo me adapto a la comunidad. No es que la comunidad se adapte a mí. Así es. Pero para ese proceso tienes que conocer, el que acompaña, el que facilita ese proceso tiene que conocer cuál es ese contexto. Cuáles son los factores de riesgo que hay en la comunidad y cuáles son los factores protectores para poder tener éxito en ese proceso de inserción. Porque si no, si trabajamos solo iba a decir de laboratorio, pero es una palabra mal dicha. Si trabajamos solo en salón, ¿sí? Si solo trabajamos en salón y desde ahí planificamos, vamos a llevar a un proceso de reinserción a lo superficial, porque no es la realidad. No es la realidad. Entonces hay que conocer el campo. Es un tópico. Hay que conocer el campo, pero ahí se presenta una realidad bastante difícil para quienes trabajamos de contexto, ustedes. Es decir, tú vas, identificas y caminas en los espacios donde ha vivido cada uno de los participantes de la comunidad. No, pero por eso es que hay un grupo de apoyo. Ajá. O sea, hay una red de soporte también, aparte de los grupos de AA y NA, que es muy bueno que vayan. La casa te brinda, por ejemplo, tú sales de la casa amor, por decir, te dicen, bueno, los días, como para animar el espacio. No, amor, no, ustedes peluchín, no. Solo dos. Solo dos, no. Entonces, esa casa, tú terminas el proceso y esa casa te dice, los lunes, miércoles y viernes tenemos charlas de 7 a 9 de la noche. Ajá. Es una regla, ¿no? Claro, por supuesto. Pero cuando empezamos presentándonos, y digo efectivamente porque es decir, yo como monitor, como parte de un proceso de acompañamiento de una comunidad, tengo, no sé, 10, 15 a mi cargo, y llega un momento en que lo ideal sería que yo conozca el espacio natural donde ya él, de cada uno, ¿verdad? Porque ahí yo identifico finalmente cómo voy a apoyar el proceso de inserción, porque yo sé que donde va a estar existen estos riesgos y existen estos factores protectores. Ok, entonces mi programa va a estar diseñado en fortalecer esos factores protectores, ¿verdad? Claro, a veces es complicado, no siempre eso es así. Claro. Pero claro, hay otras formas, hay otros medios. Entonces, cuando nosotros empezamos a presentarnos, dijimos, ok, grupo, tus debilidades, tus fortalezas, ok, ese es uno. Otra forma es, ¿de qué lugar vienes? ¿Qué cosas hay en ese lugar? Ok, vamos identificando claramente entonces, a partir, o sea, tomando en cuenta que tú eres la fuente primaria, vamos poniendo en claro, ok, ¿en qué ya sabemos en qué contexto vives. Entonces nos va dando una idea finalmente, ok, cuando tú vas, definitivamente, si esto sigue siendo el mismo, y se supone que sigue siendo el mismo porque la comunidad no es que el día que regreses dio un cambio de 360 grados, ¿no? Sigue siendo el mismo. Es que en esa medida nosotros entonces nuestros programas centrados en los factores protectores van a ir respondiendo de manera coherente a esa necesidad de regresar en este caso al espacio natural donde estuve en algún momento, ¿no? Entonces, tiene la misma lógica, ¿verdad? A nivel individual, a nivel familiar, pero sí, identificando elementos distintos, vamos a tener mayor probabilidad de tener éxito en la medida que identificamos situaciones de riesgo, identificamos los factores protectores para fortalecerlas y, en base a eso, direccionar nuestros programas de prevención. Vamos. Sí, quería compartir un pensamiento. Había dicho hace un rato que hay factores de riesgo internos, ¿no? Ajá. Son fundamentales. A nivel individual. El sentimiento de vacío existencial, ¿no? Uno recurre a la droga porque algo le está faltando, algo está insatisfactorio en la vida de uno. Lo llenamos con la droga. Y en nuestra vida de adictos, la droga ocupa cada vez más espacio, pero ocupa un espacio en nuestra vida. Mientras pensamos en ir a buscarla, mientras la preparamos, mientras la consumimos, mientras tenemos la resaca, ocupa un espacio que cuando se nos saca,
y ya lo construimos, queda un vacío, queda un hueco en nuestra vida. Un factor de protección fundamental es saber con qué llenar ese vacío. Claro. Tener algo que te apasione, algo que te guste, algo que te haga feliz. Y eso será un proceso de identificación individual. Cada persona tiene que encontrarlo por su propio trabajo, Amén. y su esfuerzo. Porque sin esa motivación, ese sentido de objetivo, estamos muertos. O sea, no hay forma De proteger. De proteger. Claro. Es un factor de protección fundamental. Así es. Interesante, pero quiero añadir a lo que has dicho lo siguiente. Probablemente no es vacío, está ahí, porque el recurso siempre lo tienes. No lo has descubierto. Hay que destapar eso, porque solo tú entonces, desde la perspectiva de los factores a nivel individual, tú tienes que destaparla porque la tienes ahí. Tienes que identificar. Así es, tienes que identificarla y despegar. ¿Verdad? Eso es muy Por importante. ejemplo, quisiera decir en mi caso, he descubierto, porque no lo sabía antes, que lo que a mí me hace sentir lleno, lo que me llena ese vacío, es poder ayudar a los demás. Poder transmitir, o sea, hacer el paso 12. Bien, vamos por acá. Eso es lo que yo quería acotar, ¿no? Es despertar habilidades, despertar cosas que sí se tienen, que sí se tienen, pero que no sabemos en ese momento que las teníamos, que no, como por ejemplo en las situaciones de las personas que hemos decidido ya ayudar a las personas a encontrar sus habilidades también, nos despierta, a mí también personalmente me llena eso, ¿no? El poder ayudar a más personas a despertar esas habilidades para que puedan complementar su vida y puedan vivir una vida normal, digámoslo así. Claro. Muy bien. Sí, vamos por acá. Esas habilidades individuales se tienen que ir despertando a la prueba, ¿no? O sea, si uno prueba que es bueno, por ejemplo, bailar, uno nunca sabe que es bueno para el baile, ¿no? Cantar tampoco, ¿no? O sea, básicamente es también salir de esta zona de seguridad y también pasar a una zona, ¿no?, de valentía, ¿no? De esta zona de confort, ¿no? Y pasar a una zona de valentía y donde uno tiene que probar cosas nuevas. Y volviendo al tema de comunidad, quería preguntar, por ejemplo, el programa de reinserción de mi comunidad está visto que haya una visita familiar acompañada del coordinador, ¿no? La primera, ¿no? Pero solamente está estipulado para ver la dinámica familiar. Tendría que ser, ¿no?, también agregado también la comunidad, ¿no? O sea, tendría que salir a la calle a ver, o sea, la esquina, a ver cómo está la zona, ¿no? Sería un buen valor agregado, ¿no? Y decíamos que hay diferentes medios para identificar eso. Claro, lo ideal es que el monitor, quien acompaña a la visita, en este caso a la comunidad, el monitor haga el desplazamiento e identifique finalmente en qué condiciones, qué factores de riesgo y protección existen en la comunidad donde la persona a quien acompañas va a estar y va a interactuar. Porque si no, queda un escenario en el que no vamos a explorar, es decir, visita familiar, dinámica familiar, pero si no vemos el contexto y sabemos sí o sí que la influencia, un comportamiento se da en función a estos factores, es decir, teniendo en cuenta lo individual, lo familiar, lo educativo, lo comunitario, o sea, teniendo en cuenta que nada es determinante, pero que todos influyen, estaríamos obviando un escenario importante que es la comunidad si solo nos quedamos a nivel de la familia. Entonces, lo ideal es que, claro, uno visita y haga el reconocimiento, identifique factores de riesgo y factores de protección en el contexto comunitario. ¿Ok? Presencialmente. Si no, haciendo ejercicios, porque a veces eso va de la mano con políticas de la comunidad donde trabajas, si no hay otros medios. Claro, lo que decimos hace un momento, ok, entonces vamos a hacer seguro que han escuchado hablar de grupos focales, ¿no? Ok, ahora estamos en un contexto de regresar, vamos a hacer un grupo focal porque tú conoces tu comunidad.
tú sabes de qué barrio has venido. Entonces cuéntanos cómo es tu barrio. Claro, tenemos la fotografía del barrio. Listo. Si en este momento regreses a ese barrio como lo graficas, el riesgo es alto. Claro. Pero si no identificamos, no tenemos esa claridad, regresamos y se regresa con la familia, a la siguiente semana está regresando a la comunidad. Por eso es importante. Por eso este concepto de que nada es determinante, todo es importante, nos lleva entonces a explorar todos estos escenarios. De manera positiva, es decir, identificando factores de riesgo, pero también identificando factores protectores, porque tu programa de intervención va a estar centrado en los factores protectores. Porque tú no eres mago, no vas a crear cosas. Vas a hacer uso de los recursos que existen ahí. De los recursos positivos que tiene la persona, la familia, la comunidad para el proceso de recuperación. En eso consiste. Identificar, orientar, porque nosotros no somos magos, no es que vas a cambiar, no. Por eso decimos que finalmente la solución está en la persona, está en la familia, está en la misma comunidad. Nosotros no somos facilitadores, somos acompañantes, pero la solución está en ellos. Por eso hacemos uso de este concepto que lo plantea la promoción de la salud. Nosotros, quienes trabajamos con las personas, tenemos que hacer que sean protagonistas de su propio desarrollo. Solo así vamos a lograr que finalmente haya cambios. Nosotros estamos a ver de paso, somos facilitadores, pero ellos tienen que ser los protagonistas si realmente se quiere generar verdaderos cambios. Desde el punto de vista individual, familiar, desde el punto de vista de la comunidad, es decir, que ya va vinculado a otras iniciativas, trabajar con otras redes en la comunidad. A la comunidad le diremos, mira, en la medida que tu comunidad sea soporte de un integrante, de un vecino, de un joven, la comunidad va a tener menos problemas. Porque si no, esa es otra mirada, es otra perspectiva de trabajo. En la medida que se hacen redes, eso va a funcionar. Entonces la comunidad va a decir, ok, sí, pues, porque si en mi comunidad hay consumidores, eso no es un problema del consumidor solamente, o de la familia X que... No, eso es un problema de todos. Porque finalmente, riesgo, todos están en riesgo. Claro, y a veces en la comunidad la gente no es consciente de eso. Porque el problema del vecino X que vive en la manzana tal, sí, pues, cuando se van, el problema es de ellos, no es mío, son espectadores. Claro, y no se da cuenta que es también su problema. Y está en riesgo su hijo, el mismo, ¿verdad? Y nos movemos en un contexto y un aparato bastante amplio en la que se tienen que conectar las redes para que esto funcione. Podríamos decir que el adicto es el síntoma de que algo está mal en el ámbito comunitario. Es todo el sistema. Algo está mal y el que se vuelve adicto simplemente hace síntomas. Así es. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo que finalmente desencadenó el consumo quizás fue a nivel individual, a nivel familiar, fue a nivel educativo, fue a nivel de la comunidad. O sea, es complejo, ¿verdad? Es todo. Por eso ahora cuando trabajamos en temas de adicciones no haces terapia solo individual. El abordaje tiene que ser integral. Y cuando hablamos de abordaje integral es que tenemos que identificar factores de riesgo en estos niveles que hemos visto, desde el individual hasta lo comunitario, y también de la misma manera, identificar los factores protectores, porque solo así vamos a diseñar un programa de intervención para explotar, para hacer funcionar, para fortalecer esos factores protectores, y de esa manera las personas, las familias sean protagonistas de su campo. Y si logramos que ellos empiezan a ser protagonistas, estamos por buen camino. Porque si no, la cosa no va a funcionar, porque nosotros no vamos a estar de por vida. En algunos casos se ha ido generando cierta dependencia en la comunidad, y mientras está en la comunidad, funciona. Cuando salió, nada funciona. Entonces, son elementos que tenemos que ir considerando, haciendo que ellos tienen que ser protagonistas. ¿Verdad? Eso tiene que estar bastante claro. A ver, cerramos esta... ¿Qué hora tenemos? La 1. Un cuarto ya. Ok, tenemos 2 horas de almuerzo, ¿qué? No, hemos quedado hasta la 1:15, ya tampoco aceleremos. 1:15 me dijeron, Gaby, ¿a qué hora es? 1:15 me dijeron, Edward. A la 1 ahí. Pero vamos y venimos. Ya, vamos cerrando con esta parte. Entonces, ahí cerramos con factores de riesgo, que es la base principal para los programas de intervención.
El tema, en el campo de la prevención, ustedes ya lo han manejado y algunos ya han ido mencionando los diferentes niveles de prevención, que es una respuesta a todo lo que hemos ido mencionando. La base es entonces, para diseñar los programas de prevención, la base es dos cosas: identificar factores de riesgo y factores protectores. Factores de riesgo para conocer cuál es el escenario del problema, y factores protectores porque esa tengo que desarrollarlo con mi programa, ¿verdad? Existe esa conexión, no hay otra, porque no vamos a inventar cosas que no estén de acuerdo a ese contexto, a esa realidad. Entonces, solo para repasar, quiero mostrarles esta parte de los diferentes niveles de prevención. Hablamos primaria, luego por si acaso esta información se las vamos a pasar. A la diapositiva, ¿no? Todo lo que está aquí, yo se lo voy a dejar a Gaby porque ella les va a compartir la información. Además de esto hay otra información que le voy a dejar para que ustedes exploren, revisen y... yo traí un USB porque en el chat, en el WhatsApp, sí. Yo también he traído. Ya, esto con Gaby, ¿verdad? Sí, no hay problema, luego justamente... Ok, solo para repasar, ya sabemos entonces qué es prevención primaria, ¿verdad? Antes de... ¿Sí? Prevención primaria, actuar antes de, en este caso antes de que la persona consuma. Ese es primario. Que en este caso ustedes lo aplican en algunos lugares más y en otros no, porque decíamos, ok, el trabajo con los hijos es antes de. Si es que estamos considerando que el papá que tenemos en la comunidad se constituye un factor de riesgo para su familia, para sus hijos, hay que trabajar entonces ese contexto. Prevención primaria entonces antes de que ocurra el problema, antes que se enferme la persona. Prevención secundaria. Prevención secundaria ya no es antes de, tiene que ver con lo oportuno. Es decir, hacer una intervención cuando se está iniciando, por ejemplo, en el consumo. Cuando se inicia. Así es. Cuando se está iniciando. Porque todavía podemos trabajar antes que avance en el consumo a otros estadios. ¿Okay? Exactamente. Con, en este caso, adolescentes, jóvenes, adultos. Hay poca gente que se inicia en el consumo ya de adultos, ¿verdad? En su mayoría el inicio es a la etapa de la adolescencia. ¿Ok? Entonces, la intervención desde la prevención secundaria, la intervención oportuna. Si se está iniciando, ahí. No dejemos que avance. Hay una cifra significativa de personas que sí se inician por la jubilación en la ludopatía. Ya. Ok, ya. En la ludopatía, sí, ese es más amplio, ¿verdad? Pero el consumo de drogas, en este caso, pero en temas de adicciones no convencionales como la ludopatía, sí. La ludopatía es un tipo de adicción Por sin supuesto. sustancia, ahora está considerado. Sí. Está considerado por la OMS. Sí, por eso hablamos de adicciones en general ahora, ¿verdad? Pero sí, efectivamente hay un escenario, un estudio, bueno, yo no tengo la cifra exacta. Los casinos, los juegos online, todo eso. Sí, ahora el tema de los casinos es todo un problema. Los jubilados hay mucha incidencia, ¿no? Así es. Y el tema de género, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero en tema de género, mujeres, más que hombres. Fuera los casinos Más hay hombres dinero que y mujeres. compran los carros de la Exacto. gente que va. Ese es todo un problema, yo no he explorado todavía mucho, tengo cifras disciplinares, pero es otro problema que se ha generado. El tema de los casinos, donde las mujeres están, ese es todo un problema, ese es todo un problema. Ok, pero ¿se entiende lo que es prevención secundaria? Sí, ¿verdad? Claro, Intervención oportuno, cuando un adolescente, un joven se está iniciando. Sí se trabaja temas de orientación y consejería, ¿verdad? A este nivel ya con una charla no funciona. Es decir, cuando ya se iniciaron en el consumo y vamos a reunir para darles una charla, eso no resuelve. Ya tiene que haber un proceso de intervención personalizado de temas de orientación y consejería, acompañamiento. ¿Internamiento?
No, en prevención secundaria no. Pero en primaria puedes hacer charlas, para la parte informativa se constituye un factor protector, pero en secundaria, las charlas solas no funcionan. Tiene que ir acompañado de este proceso, porque tiene que ver ya, ir trabajando, bueno, ahí está un campo de ir generando, ir identificando cuáles son los factores de riesgo que hacen que este joven se esté iniciando en el consumo. Eso significa ya un proceso de acompañamiento, ir generando vínculos en función a los factores que vamos identificando, ¿no? O también, o sea, si hablamos de, eso es en el caso de consumo, pero si hablamos de una prevención secundaria en recaídas, por decir, es identificar, ¿no?, cuáles son los comportamientos que conducen irremediablemente a la recaída como tal, ¿no? O sea, yo no espero que el usuario, o sea, yo puedo identificar en el usuario ciertos comportamientos que yo ya sé que lo van a llevar tarde o temprano, o sea que su recaída en consumo es inminente, lo que pasa es que todavía no ha explotado esa granada, ¿no? Como puede ser la intolerancia, ¿no?, estar descontento, irritabilidad, etc., ¿no? Okay. Pero cuando hablamos de recaídas, ya no hablamos de prevención secundaria, nos pasamos a la prevención terciaria. Así es, porque tiene que ver con el tema de rehabilitación, y en la rehabilitación hay que preparar a la gente para que no haga recaída. ¿Ok? 3 niveles. Primaria, antes de consumo, antes de que está el problema. Segundo, se está iniciando en el consumo, en el problema, o sea, una intervención temprana. Y terciaria ya es trabajar con problemas con personas que ya tienen el problema de la adicción. Ya han estado en tratamiento y necesitan una atención especializada, en este caso, dentro del tratamiento, internamiento. ¿Perdón? Están hablando de la prevención terciaria, es dentro de la rehabilitación. Así es, ya necesitan internamiento. Acompañado de un internamiento. Así es. Eso es, y en ese proceso de rehabilitación, de internamiento, se trabaja pues en el proceso de lo que decía su compañero. Claro, así es, hay que buscar para que esta persona no haga una recaída. Es decir, en la recaída se trabaja mucho con los estadios de cambio. Ajá, ahí se identifica y ver en qué punto está para ayudarlos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Dice que la recaída, si una persona no tiene conciencia de su enfermedad, ¿no?, y mantenimiento, generalmente a la semana o a las 2 semanas o como máximo al mes está recayendo. Así es. Pero si una persona ha trabajado con sus actitudes, dice, si pasa 2 años, el pronóstico es que esté, por decir, libre de consumo unos 10 años más, ¿no? Pero todo se identifica con sus actitudes para que este joven, por decir, no esté con la recaída ahí nomás, ahí cuando sale, ¿no? Entonces, la prevención terciaria es una prevención especializada, multidisciplinaria, que va orientado a un proceso de acompañamiento de manera integral, porque tiene que ver con emociones, con actitudes, con comportamientos, eso vinculado a la práctica familiar. Por eso cuando se trabaja en comunidad, trabajas todo eso, trabajas emociones, trabajas, ¿verdad? Pero no te quedas con la persona. Con la personalidad también. Con la persona íntegra, es decir, trabajas a que esa persona vaya desarrollando algunas habilidades cognitivas, emocionales y comportamentales. Persona. Pero no te quedas con la persona solamente, te quedas con su entorno, con la familia. Trabajas con lo que ya hemos mencionado. El proceso de rehabilitación, entonces, tiene una temporalidad, requiere de un tratamiento especializado, es decir, con una charla ya no resuelves el problema, con una orientación y consejería ya no resuelves el problema, porque además ya hemos pasado un campo de un problema que también ya tiene que ver con afectación fisiológica, orgánica, ¿verdad? Claro, entonces requiere de otro tratamiento especializado, psicológico, psiquiátrico, médico, etcétera, etcétera. Farmacológico. Farmacológico, por supuesto. ¿Ok? 3 niveles de prevención. Ahora, ¿qué niveles de prevención están desarrollando en sus comunidades? O cada uno de ustedes donde trabaja, porque va a haber una tarea respecto a eso. Seguro luego Gaby ya va a comunicarles vía correo en qué consiste, pero la tarea va a ser en función de lo que hemos dicho: diseñar un programa de prevención, identificando
pero considerando qué nivel de prevención, ¿verdad? Y Claro. está claro para mí, si no me equivoco, quedó claro en qué consiste prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Pero rápidamente, ¿qué tipo de prevención están realizando en sus comunidades? Terciario. O en los lugares donde trabajan. Terciario sería. Comunidad, Cuaternaria. claro, comunidad terapéutica, todo es terciario. Claro, Ah, pero desde la comunidad terapéutica, a ver, un segundo, pero desde la comunidad terapéutica también puede ser que esté trabajando prevención primaria Y secundaria. y segunda, lo que decíamos, eso va a depender porque eso tiene que ver con políticas de trabajo de cada institución, de cada comunidad. Ok, yo trabajo terciaria porque estoy en rehabilitación en la comunidad, pero estoy implementando un programa de prevención con los hijos de los que están aquí. Ok, para evitar que los hijos también, ¿verdad? Claro. Ah, pero también estoy planteando, porque eso a veces no es así en la comunidad. Ah, pero también se ha identificado de que 4 adolescentes se han iniciado en el consumo y son hijos de. Claro. Ok. Pero claro, eso no no debe ocurrir porque de manera improvisada, es decir, se dio, entonces llamémoslo para hacer algo. No. Tiene que ser diseñado, considerando, planificado, si es que efectivamente consideramos un programa de prevención primaria con los hijos de las personas que están aquí, hay que diseñarlos considerando factores de riesgo y protección. Secundaria, 4 adolescentes que están empezando el consumo. Hay que diseñar un programa considerando esto que hemos dicho. Y claro, el diseño de la intervención a nivel de la comunidad, ustedes lo manejan a la perfección porque están en el día a día en eso, ¿verdad? 3 niveles de prevención. David, tú me avisas por favor, ¿ya? Yo no tengo reloj acá. Ya está. No, yo tengo que hacer, reina. A una, dijeron. Lo que pasa es que No es así, pues. hubo tiempo más para buscar trabajo. Sí. Claro, no es así. ¿Qué hora es, David? ¿Qué hora es? Ese recaído. Entonces vamos, 10 minutos. 1:16. ¿David qué hora es? Nos atienden 10 con 1:02. Ok, ni para ustedes ni para mí. 1:10 cerramos. ¿Ok? Ya, yo. Nos vamos después hasta las 2 de la tarde. Ya, de almuerzo. Yo creo que no es avanzar por avanzar tampoco. Ay. Sí, lo que pasa es que se demora para entendernos, vamos todos a nuestra. Ok. Claro, pues. No hay problema, con esto ya vamos cerrando. O lo compramos hecho. Con esto vamos cerrando. Entonces, hemos hablado un poco de la tipología tradicional de cómo es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Ese es un campo y está quedando claro. Pero también esto vamos a ir asociando a otros niveles de prevención con una tipología más actual que se ha planteado y que se menciona prevención universal, selectiva e indicada. Que tienen esa vinculación, es decir, universal equivalente a primaria, secundaria equivalente a selectiva y terciaria equivalente a indicada. Ok, se pone esa equivalencia, pero el significado no necesariamente es lo mismo. Es decir, en una prevención primaria trabajas con una población identificada que está en riesgo, ¿verdad? Antes de, es decir, lo que decimos, este grupo está en riesgo, puede ser que vamos a trabajar antes que, ¿verdad? Entonces identificamos ese grupo de riesgo. Pero desde la perspectiva de la prevención universal trabajamos con todos. Es decir, no identifico solo a las personas que están en riesgo para trabajar con ellos, sino considero a todos. Es decir, no hago una identificación, una diferenciación. En la selectiva secundaria ya dijimos que trabajamos cuando se inicia. En la selectiva igual, vamos a ir generando, vamos identificando, como su nombre dice, seleccionar al grupo que está en alto riesgo. Que significa que ya se inició en el consumo, ¿verdad? O sea, está en alto riesgo de desarrollar problemas, en este caso de adicciones. Y claro, la indicada tiene que ver con grupos con comportamientos ya de riesgo, es decir, que ya tienen comportamientos problemáticos, en este caso tiene un comportamiento que está vinculado al tema de la selección, ya tiene el problema. ¿Ok? Es similar, tiene esa equivalencia, por eso se menciona, pero seguro en este campo ya han escuchado o van a escuchar hablar
Ya algunos no hablan de prevención primaria, sino prevención universal. ¿Okay? Ya estamos enterados. Prevención selectiva también. Secundaria, selectiva, terciaria, lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Están vinculados de esa manera. Claro, primaria y secundaria es como se conoce históricamente. Así es. Antes de consumo. Así es. Antes, al inicio, y ya cuando tiene o ha desarrollado el problema. Exacto. Bien. Preguntas y dudas, para ir cerrando. Esta última parte hemos sido un poco rápidos, pero algunas preguntas y dudas para ir cerrando. Entiendo que ya están con un movimiento orgánico. Sí, pero no se preocupen, no le tenemos foto porque luego vamos a pasar de esa información. Sí, Gaby les va a mandar a todos esta información que hemos dado. Por ¿Tarea? Sí, ok. Tenemos tarea. No hay. Tenemos varias tareas. Gaby los menciona, ¿verdad? A ver. Ya sigo preparando. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta información igual se les va a mandar. Disculpe, profesor, la tarea la va a mandar igual esto por el correo. ¿Cuál es el título? Sí, ahora yo solo les explico y luego Gaby les va a hacer llegar toda la información. De la tarea. Así es. Muy ¿Ya? amable. Yo solo les voy a explicar e informar rápido. ¿Y la tarea se entrega individual o es por correo? Por correo. La fecha de la entrega, si la envías. Está en de las tareas que le hemos enviado anoche, que es la 1 y la 2, se les ha puesto las fechas. La primera es para el domingo que viene y la segunda es para el domingo que sigue, que creo que es 29, 22 y 29. 22 y 29. Sí. Pero por correo. Por correo en los formatos que ya se les ha enviado. Claro. A ver, son 4 tareas. ¿Cuatro? Díganos. Sí, son 4 tareas. ¿Ok? A ver, la primera. A ver, acá tengo. Mejor que sean 3, pero como las prevenciones. Hay un cuestionario sobre una separata que igual ya está ahí la separata, que ustedes la van a revisar. Es información complementaria a lo que hemos tratado y esa separata ustedes la leen y luego resuelven estas 3 interrogantes que justamente está en relación a la separata. ¿Ok? 3 preguntas. Es cuestionario sobre la separata complementaria. Así se llama la tarea. ¿Está bien? Ese va uno. Eso es una tarea. Separata complementaria, ¿no? Así es. Cuestionario sobre separata complementaria que tiene 3 preguntas. Luego tenemos un ensayo. Ahí hay simplemente una indicación porque ustedes van a observar un video y van a elaborar un ensayo sobre ese video. Máximo de una página. O sea, no tienen que hacer un trabajo de 15, 20 hojas. Ven un video de 12, 13 minutos, que ya está también seleccionado, y van a escribir el sentido de cómo observan el video, pero cómo eso se relaciona con su experiencia. Escribir. No es hacer un resumen del video, sino una introducción. Así, ver cómo eso está vinculado, cómo se asocia con su experiencia de trabajo. ¿Ok? Por eso se llama ensayo. Una hoja. Eso es otro. Y ahí luego tenemos. Entiendo que tienen un foro. ¿Una hoja o una página? Una página. ¿Ok? El video, Entiendo que tienen un foro. Ok. Pues estoy planteando una pregunta para el foro, que es ¿cómo podemos prevenir los riesgos sociales a los que están expuestos a la población con quienes trabajan? La 3. Ese es un foro que la van a plantear la pregunta y ustedes la van a desarrollar. ¿Cómo prevenir? Es foro. ¿Cómo podemos? Foro. No la anoten porque esa hoja les van a enviar por correo. Ustedes la van a hacer. Esa pregunta nos la tienen que hacer nosotros y nosotros hacer un... Ustedes responden a la Pero pregunta. el foro es un día determinado. Vamos a entrar todos. Así es. Es un día determinado. Y eso ya Gaby les va a indicar, ¿verdad? Pero eso no era para los que están en provincia o se empezó también para el foro. Por eso se les decían también la parte administrativa, las recomendaciones que lo lean bien porque ahí define qué es lo que les toca a ustedes como presenciales y qué les toca hacer a los online. Ok, eso tienen que leerlo bien para que no se vayan a confundir. Luego, la última tarea es una tarea aplicativa. ¿Cuál? ¿La tercera o la cuarta? Así es, tarea aplicativa.
Ahí yo quisiera consultar, porque esa parte es hacer el programa, pero también es aplicarlo. Claro. Es hacerlo. Ok, es diseñar y aplicarlo. Ok, bueno, pensando si lo había elaborado, entonces ahí tenemos 3 indicaciones para hacer el trabajo aplicativo. Y es lo que hemos ido conversando. Dice, identificar las situaciones de protección y de riesgo que afecta a la población con quienes trabaja, considerando los diferentes niveles de intervención individual, familiar, educativo, comunitario y laboral. Identificar factores de riesgo. 1. 2. Considerando las características de la población con quienes trabaja, elaborar un modelo de plan de atención integral, considerando estrategias para el fortalecimiento de factores protectores identificados. Es lo que hemos conversado ahora. Identifico factores de riesgo, identifico factores protectores y sobre ella diseño un programa de intervención que lo voy a aplicar luego. O sea, ustedes lo tienen que aplicar. Primero, elaboro mi propuesta, mi plan, y luego ese plan lo ejecuto. Considerando esos 2 puntos. Alguna indicación general: la actividad aplicativa se trabajará en documento de Word, en letra Arial 11, interlineado 1.5, y no tendrá una extensión mayor de 5 páginas. Pero tenemos un plan de 20 páginas. 5 páginas. Esa información la van a tener. Nada más. Pero es una cosa así, ¿ya? Ok, y eso sería a nivel de trabajo. Luego ya para la evaluación, esas preguntas yo lo he hecho a partir de esta clase. Ahora formulo las preguntas y la voy a enviar a Gaby, 4 preguntas para el examen. Y ya está. ¿Hay examen? Claro. Sí, es un curso, claro. Claro. Como debería de ser. Por supuesto. Las preguntas las elaboro en función de lo que hemos conversado y las voy a enviar a Gaby para que desarrolle la evaluación en la fecha programada por eso. Muy bien. Creo que sí. Eso hay que manejarlo. Los exámenes es por correo también. Pero Eso, vale, ¿ya? Te mandan el examen al correo, lo resuelves y lo mandas, ¿no? Creo que sí. Así es. Una pregunta. Ya. El nivel de exigencia profesor, Sí. del curso es así, porque se trata de 450 horas académicas que van a estar certificadas. De ese porcentaje, una parte es lo que han hecho vivencialmente, pero otra parte importante es a través de las tareas que se están dejando, porque si no, no serían 450 horas. ¿El examen va a ser también mandar al correo, resolver por correo o va a ser el No, examen el físico? examen de ustedes va a ser presencial. El examen presencial. ¿Ya? ¿Por qué tienen miedo de eso? Mira la cara. Listo, terminamos. Muchas gracias por prestarme atención.